Buenas tardes, amigos, amigas. Estamos con Pablo Lianov, vocero de Consejo Supremo Indígena en Michoacán. Pavel, ¿podría explicarnos qué es lo que está pasando el día de hoy? Sí, el día de hoy vino una comisión, cerca de 200 personas, a tomar de manera pacífica la Secretaría de Bienestar, la delegación que hay aquí en Michoacán. El problema es que los llamados servidores de la nación no están respetando los usos y costumbres, la autonomía y a las autoridades de las comunidades indígenas. Han establecido unos lineamientos para el PAISPIAM, un presupuesto directo federal que están recibiendo 389 comunidades, pero esto lo hicieron de manera unilateral. No, no consultaron a las comunidades y no están tomando en consideración para las asambleas a las autoridades. Aún más, los tiempos establecen que el 30 o el último día de este mes tienen que estar listos ya los comités y muchas comunidades ya los conformaron, pero no los quiere reconocer la Secretaría de Bienestar porque no estuvo ningún funcionario de ellos. Nosotros sostenemos que los lineamientos no pueden estar encima de lo que establece la Constitución, y la Constitución dice que los pueblos tienen su autodeterminación, su autogobierno, su autonomía y son sujetos jurídicos. Entonces, esta es la principal manifestación. Ha habido problemas en varias comunidades donde los servidores no han brindado la debida información, no han tomado en consideración a las autoridades para convocar y sobre todo no quieren reconocer a las autoridades o el autogobierno. Entonces esa es la petición 1 y 2. También estamos inconformes porque la Secretaría de Bienestar se quedó como elemento, como eje para el plan de justicia del pueblo purépecha. Lo instruyó la presidenta y sin embargo esta secretaría no se ha presentado a las asambleas para el plan de justicia, no estuvo en esta segunda asamblea estatal, no se dignaron a presentarse. Entonces pues no hay seriedad, no hay trabajo por parte de los titulares aquí de la Secretaría del Bienestar. Eso es de manera general. Queremos llegar a un acuerdo y nos preocupa que no estén respetando la autodeterminación de los pueblos y es lo que nosotros solicitamos que se tome en consideración. La manifestación fue pacífica, adentro hay todavía alrededor de 50 adultos mayores, se les permitió estar, que concluyeran sus trámites, que salieran, los que tienen citas se les estaba permitiendo ingresar, solamente se sacó arresto a todos los demás empleados y jefes de departamento de bienestar, solamente se quedaron los que tienen que ver con los adultos mayores. Por consideración a su Sí, edad. claro, y porque fue una resolución de asamblea también. Muy bien. Pavel, también quería preguntar, ¿hay documentos de las asambleas con sus firmas de estos personajes que fueron comisionados o para ser los representantes? Es decir, estos representantes que no están siendo autorizados por la Secretaría de Bienestar, ¿ustedes tienen la documentación? Sí, claro, la máxima autoridad de todos los pueblos es una asamblea general. Y esta asamblea general es convocada por la autoridad, no debe de ser convocada por los servidores de la nación, Claro. sino por una autoridad Ajá. cuando y la forma que así lo establezca. Por ejemplo, los servidores de la nación, ellos quieren que se haga la asamblea, por decir, o lunes o martes, porque ellos así agendan, pero en las comunidades se hace por usos y costumbres o un sábado a las 8 o 10 de la noche. No quieren asistir a esa hora o no quieren respetar esos 1, 2, ya se levantaron las actas, la votación para hacer el comité de obras y el comité de vigilancia. Tiene legitimidad porque quien convocó fue la autoridad, pero no quiere la Secretaría reconocerlos porque no hubo ningún Servidor. funcionario de ellos presente. Sí, entiendo. Ese segundo. Y tercero, hay total validez. Nosotros estamos valorando que en los casos donde no quiera hacer, vamos a presentar amparos y otros procedimientos jurídicos, porque no está bien que no consideren la autoridad. ¿De qué sirve esta reforma constitucional que se hizo en Michoacán o la reforma constitucional que se hizo a nivel federal, donde se reconoce como sujetos jurídicos, si en la práctica los funcionarios no conocen los derechos de los pueblos indígenas? Creemos que es sobre todo un problema de ignorancia, que no conocen y reconocen los derechos colectivos de los
De las comunidades que se presentaron el día de hoy, ¿podrías mencionar algunas? Sí, fueron varias, está Huáncito, Sococo, Ichán, están compañeros de Comandán, de Sirahuén, de Aranza, de Uricho, de Carácuaro, de Guanajo. Estoy volteando a ver en dónde, Ujú, para de reconocer. Aranza, sí. Son varias, alrededor de una comisión de 20 comunidades. Una afluencia bastante importante. Y bueno, ¿qué otra cosa te parece interesante que pudieras compartirnos y que es, pues sí, de importancia para el público? Sí, pues que el pasado fin de semana fue la segunda asamblea para el Plan de Justicia del Pueblo Purépecha y que el Consejo Supremo propuso y fue avalado por la plenaria de autoridades varias propuestas, algunas de ellas muy importantes. Propusimos que las comunidades indígenas en conjunto con el Estado mexicano deben de demandar a la corona española por lo que significó el saqueo, el genocidio, la destrucción de civilizaciones originarias. Eso siento un precedente no visto antes en la historia, no solamente de México, sino de toda América Latina o de América. Si logramos consolidar esto, que ya fue aprobado por la plenaria, sería un paso histórico. No solamente estamos luchando por la autonomía, sino por una justicia histórica, restaurativa y contemporánea. Entonces es un paso muy importante. Otra cosa que se solicitó también es la creación de una comisión de la verdad para los desaparecidos y asesinados del pueblo purépecha. Hay más de 25 desaparecidos de compañeros que han sido desaparecidos desde el 74 hasta la época actual y más de 50 autoridades asesinadas por defender su territorio, por defender los bosques y no ha habido memoria, verdad y justicia. Ese es un paso muy importante. Otro más es que se pidieron títulos de agua, no concesiones de agua, sino títulos, porque las comunidades indígenas son los dueños de los territorios. Esto ya pasó con los compañeros del pueblo yaqui. Ellos están recibiendo títulos de agua a nombre del pueblo yaqui. Y aquí en Michoacán no podemos quedarnos atrás porque no queremos ya concesiones, queremos que se reconozca que los dueños del territorio y del agua son las comunidades indígenas. Por eso queremos títulos de agua y la creación de captadores fluviales. El principal problema que hay en las comunidades es el agua y fueron varias cuestiones que se establecieron en este plan. Entonces son estas tres, pero fueron muchísimas las propuestas que salieron, pero estas tres son de vanguardia para las comunidades indígenas y vamos a impulsarlas con todo. La siguiente asamblea es en la comunidad de Jaracuaro, fue propuesta también del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Una pregunta y solamente para tener claridad en este asunto. La demanda a la corona española, ¿qué está solicitando? Dices restauración, pero ¿cómo vamos a regresar las vidas perdidas de nuestros pueblos indígenas? A lo mejor el oro todavía lo tienen, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Qué? Sí, primero comentar, Especifique. primero comentar que hay delitos de lesa humanidad. Claro, claro. Los delitos de lesa humanidad no prescriben, Ajá. se pueden aplicar en cualquier momento. Es lo que pasa también con la desaparición forzada o con el asesinato, exterminio de pueblos Es un enteros. exterminio lo que sucedió. Entonces, eso quiere decir sienta las bases y ya hay antecedentes, estuvimos revisando, esto no es una propuesta hecha de bote pronto o una ocurrencia, hay jurisdicciones internacionales en tribunales de la Segunda Guerra Mundial donde se establecieron ya estos precedentes donde este tipo de delitos no prescriben. Lo que nos pedían o lo que nos dicen los abogados, los colectivos de abogados indígenas de nosotros, Cochalhuenapecua, es que debe de establecerse efectivamente comprobar el saqueo, comprobar el exterminio. Y eso se puede hacer porque hay diversas fuentes históricas que lo permiten. Está el libro de la relación de Michoacán, hay una decena de crónicas de la historia de Michoacán que establecen como fuente histórica cómo fueron esclavizados cientos de pueblos y también cómo les saquearon sus oros, sus placas, sus tesoros, incluso dicen cantidades. Dice la comunidad de Urandén, recuerdo ese caso, se entregó 500 rodelas de plata y
700 de oro. La comunidad de Naranja de Tapia entregó 700, o sea, eso estaba perfectamente establecido y se puede comprobar. Entonces, toda esa riqueza hizo posible que Europa fuera, fuera primer potencia y tuviera la revolución industrial a costa del saqueo de los pueblos indígenas. Por eso se pide una justicia restaurativa. Es algo nuevo, novedoso, nunca antes visto. Por eso sienta un precedente. Se acordó con el INPI que ellos van a establecer un equipo de abogados junto con nosotros para empezar a ver los próximos pasos. Es algo que creemos histórico. Si no se ha podido dar ni siquiera el perdón hablado, ¿de verdad consideran que esto puede tener alguna repercusión? Es decir, la corona española, Andrés Manuel López Obrador les dijo que quería una disculpa pública y un perdón como tal. No lo hicieron. ¿Qué les hace pensar que pueden ganar esta? Bueno, pues primero que es un sueño y una voluntad de los pueblos. Esto no fue una decisión personal o particular, sino se consensuó en una asamblea de autoridades del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y una ruta es la jurídica. Y no se está pidiendo, se está exigiendo y no se les va a pedir su opinión, sino se les va a establecer un juicio en tribunales internacionales y serán los tribunales internacionales los que van a decidir en base a la jurisdicción internacional si quién tiene la razón. Nosotros sostenemos que nosotros tenemos la razón porque insistimos, son delitos de lesa humanidad que no prescriben. Insistimos que podemos comprobar el asesinato y el saqueo y insistimos que es una cuestión totalmente vigente porque si bien ya ha pasado muchos años, todavía sigue algo que sigue permeando, preocupando y que es vigente para las comunidades. Entonces la primera ruta es la jurídica, pero luego vamos con una ruta social. Claro. También si es necesario manifestarnos en la embajada española, manifestarnos en otras embajadas, lo vamos a realizar. Entonces, también es una ruta social y por supuesto también una ruta política, es jurídica, social y política. Otra que también tienen muy complicada es el agua, Pavel. El agua es fuente de muchísimos pleitos jurídicos y no solamente pues ante la justicia, incluso entre los mismos pueblos, este es mi parte del río, me tocan tantos litros, etcétera, etcétera. Todo estos problemas que ustedes están abordando son justicia como tal y sin embargo son muy complicados, los tres, son sumamente complicados. Verdaderamente están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, es decir, se dice que las guerras próximas van a ser por agua. ¿Qué va a pasar con esos pueblos? ¿Verdaderamente se van a mantener unidos hasta el final? ¿Cuál es la intención? Este es el primer paso, pero ¿cuánto tiempo? Tenemos, desde que me acuerdo, 20, 30 años hablando de que el agua está terminando. Por favor, explícame. Sí, el principal problema de los pueblos y comunidades, la mayoría indígenas de Michoacán, es la falta de agua potable. ¿Sí? Es un problema histórico, a pesar de que son los principales captadores, los bosques, los trabajos, las reforestaciones que realizan las comunidades son los que alimentan los principales ríos de Michoacán. En este sentido nosotros estamos muy claros. Una de las peticiones también del plan de justicia es infraestructura hídrica. Por eso se pidió que hubiera captadores de agua fluviales en todos los volcanes de las comunidades indígenas o en los cerros donde haya condiciones. Se pidió también la creación de pozos profundos. Se pidió también la reestructuración de sistemas de agua potable, de alcantarillado, de drenaje, de agua potable, pero para eso se ocupa un presupuesto fuerte. El eje del plan es el presupuesto. Lo que nosotros vamos a hacer es ponernos de acuerdo para presionar para que sea un presupuesto suficiente en base a todas las peticiones que hizo cada comunidad. Por ejemplo, al pueblo Yaqui les dieron 1.800 millones y son alrededor de 150,000 personas yaqui. Nosotros somos más de 500,000 en Michoacán, entonces tiene que ser un presupuesto
igual o más importante que el que recibieron ellos. Entonces, ese es donde vamos a luchar también socialmente para que así sea. Uno, y dos, nosotros estábamos muy claros, los pueblos indígenas tienen derecho a los títulos de agua, a que el Estado mexicano reconozca que los dueños del territorio, del agua, del cuidado del agua, de la distribución de los manantiales que hay y de los lagos y de los ríos que hay, en posesión de las comunidades, son de las comunidades. Por eso pues, lo que pedimos son títulos, no concesiones. Esto tampoco es algo, una ocurrencia, eso también ya está pasando. Esto se estableció precisamente en el plan de justicia del pueblo yaqui. Nosotros entre comunidades y entre pueblos estamos muy de cerca viendo qué es lo que hace otro pueblo, otra comunidad para ver cómo ayudamos. Igual empezamos con el presupuesto directo. Cuando empezamos con el presupuesto directo dijeron que no se podía, que era ilegal, que no sabíamos y ahora ya es una realidad gracias a la lucha de muchos pueblos y comunidades. Entonces, aquí va a ser igual. Sí es una necesidad, es una petición, pero también es una lucha histórica. Vamos a luchar jurídicamente, socialmente, políticamente para que se dé a cabo. Ya empezamos, ya empezó también el plan de justicia, duramos años para que se nos diera. Nosotros empezamos desde el sexenio de López Obrador a exigir y fuimos a Morelia a manifestaciones, realizamos caravanas y fue hasta ahora que se logró, pero tenemos más de 5 años exigiendo, no nos vamos a cansar. Ya ahora tenemos claro el camino, ya sabemos que sí se puede, vamos a seguir con el presupuesto, con la implementación y con esta justicia histórica, restaurativa y contemporánea. Pues muchísimas gracias, Pavel. Gracias. Gracias.